El día de hoy vamos a ver el tema de homeostasis como una introducción a lo que será la unidad de fisiología 1. Y vamos a empezar definiendo cuál es el concepto de fisiología. Para empezar, ¿por qué es importante conocer nuestro cuerpo? ¿Cuál es la finalidad de estudiar fisiología en el estudio de cualquier otra carrera que sea relacionada con la salud? Bueno, tenemos para empezar el concepto de fisiología, que son las características y mecanismos específicos del cuerpo humano que hacen que sea un ser vivo como tal. La diferencia entre anatomía y fisiología radica en que anatomía se refiere al estudio de la estructura física del cuerpo humano, de los órganos y básicamente de planos anatómicos. Va a estudiar lo que es la estructura. Por ejemplo, en el caso del hígado, pues va a estudiar cómo está conformado, sus lóbulos, sus estructuras más importantes, irrigación, inervación, drenaje venoso, etc. En el caso de la fisiología, este se va a encargar del estudio de la función que tienen los órganos o los sistemas. Regresando al ejemplo de lo que es el hígado, entonces la fisiología se encarga de estudiar para qué sirve el hígado, cuáles son sus funciones, como por ejemplo metabolizar la glucosa, es como un almacenamiento de glucógeno, participa también en la desintoxicación del cuerpo, metabolismo de fármacos, etc. Entonces, anatomía se va a referir a lo que es la estructura, a estudiar la estructura, y la fisiología a estudiar lo que es la función, para qué sirve cierta estructura u órgano del cuerpo. Y estos dos términos, ambos, son el fundamento principal de lo que son las ciencias de la salud. Tenemos entonces que la unidad estructural y funcional del cuerpo humano será la célula. Aquí tenemos un ejemplo de una célula sanguínea, este es un eritrocito, y pues es una célula sanguínea que tiene su núcleo. Entonces la célula va a ser la unidad que va a formar al ser humano como tal. Pero para que se lleve a cabo la formación de este ser humano tiene que haber un nivel jerárquico, es decir, desde donde inicia, desde lo más pequeño hasta lo más grande, para que se llegue a formar un individuo como tal. Este nivel de jerarquización va a iniciar desde lo que es los átomos o partículas muy pequeñitas, que son las partículas más pequeñitas que existen. Esos a su vez se van a formar o se van a unir más bien y van a formar lo que son moléculas, partículas un poco más grandes. Estas moléculas al agruparse van a conformar lo que son las células. Las células al agruparse también de acuerdo a cada tipo de célula van a formar un tejido y ese tejido va a ser de acuerdo al tipo de célula que se unió. Entonces puede ser un tejido de tipo muscular, de tejido óseo, tejido linfático, etc. Va a depender de qué tipo de célula se unió. La unión de tejidos van a formar órganos como tal, un hígado, un riñón, corazón, intestino, etc. El conjunto de todos estos órganos van a conformar aparatos y sistemas. Y esos aparatos y sistemas, al final de cuentas, ya van a integrar lo que es un ser humano como tal. Un ser humano vivo, que puede ser de origen animal o también un humano. Algo también muy importante en lo que es en el cuerpo humano para mantener su homeostasis o equilibrio corporal entre lo que es su interior y el medio externo son los líquidos corporales. El agua corporal total que tiene el cuerpo es del 60% aproximadamente, que se abrevia como ACT, agua corporal total. Y esta agua corporal total se va a subdividir en dos grupos importantes: el líquido extracelular, que conforma el 20%, y el líquido intracelular, que conforma el 40%. A la vez, ese líquido extracelular se va a subdividir en dos grupos más. Ese 20% está conformado por el 15% del líquido intersticial, o también llamado tisular, y por el 5% del líquido intravascular, o también llamado plasma. Aquí podemos ver en la imagen cómo es que se está dividiendo o esquematizando los líquidos corporales. Aquí tenemos las células, el vaso sanguíneo, que es este, más células, y aquí hay un espacio intercelular, quiere decir un espacio entre las células, que también se llama intersticio. Acá hay otro espacio intersticial. Y bueno, entonces el líquido extracelular, como ya dijimos, va a subdividir en dos: el líquido intersticial y el líquido intravascular, o también llamado plasma. Entonces el líquido intracelular
o intersticial va a estar dentro de las células y el intravascular o plasma dentro del vaso sanguíneo. 15% entonces del intersticial y 5% del intravascular. Y estos van a conformar lo que es el exterior de los líquidos que bañan a la célula, es decir, extracelular porque van a bañar a la célula desde afuera. ¿Okay? Y el líquido intracelular pues va a estar en el interior de la célula y ambos tienen las peculiaridades de que su función va a ser nutrir a la célula. Aquí tenemos pues entonces los componentes de cada uno de los líquidos varían en su contenido porque el mayor porcentaje de contenidos que tienen es de electrolitos, pero estos van a variar dependiendo si es intracelular o extracelular. El líquido intracelular entonces, que ya dijimos que conforma el 40% del 60% que tiene el agua corporal total, está conformado por grandes cantidades de iones potasio, magnesio y fosfato. Principalmente el potasio es el que predomina. Y el líquido extracelular, o también llamado medio interno, que conforma el 20%, está formado por grandes cantidades de iones sodio, cloruro y bicarbonato, más nutrientes para las células, como también es el oxígeno, la glucosa, ácidos grasos, aminoácidos y también una pequeña porción de dióxido de carbono. Y volviendo a recordar, el extracelular se va a subdividir en dos: el intravascular o plasma, que conforma el 5%, y el intersticial o tisular, que conforma el 15%. Este tránsito que va a haber en el líquido, principalmente el extracelular, se va a llevar a cabo por un proceso que es de difusión. ¿Okay? Este proceso de difusión es el que va a mantener la entrada y salida de líquidos entre lo que es la membrana y las células. ¿Para qué? Pues precisamente su función va a ser el mantenimiento de la homogeneidad de lo que es el líquido extracelular, es decir, que se mantenga en un equilibrio de sus partes en contenidos. Y también para permitir que los capilares permeables tengan esa disposición a casi todas las moléculas. ¿Por qué casi todas las moléculas? Porque hay moléculas muy grandes las cuales no van a poder atravesar el líquido extracelular por difusión, sino que van a necesitar un aporte extra de energía o alguna proteína especializada que los ayude a pasar. Entonces, esa difusión del líquido y de los componentes disueltos a través de las paredes de los capilares y a través de esos espacios intersticiales va a constituir lo que es el proceso de la difusión. Es decir, su objetivo principal es que pasen, como menciona acá, líquidos a través de los capilares y de esos espacios entre las células, como podemos ver acá. Aquí vemos una arteriola, que es la arteria más pequeña del cuerpo, y la vénula, que son las venas más pequeñas del cuerpo. Aquí vemos las células, el interior y el exterior, y podemos ver cómo entra y sale líquido desde un vaso hacia lo que es la célula y regresa de la célula hacia el espacio intravascular. Recuerden que dentro de un vaso se llama espacio intravascular y lo que discurre es líquido intravascular o plasma, y lo que está afuera es el líquido intersticial que está entre las células. ¿Okay? Entonces ese es el contenido de células que van a pasar de un lugar a otro. Tenemos también los mecanismos homeostáticos y de acuerdo a eso vamos a presentar lo que es el concepto de homeostasis. Tenemos entonces que homeostasis es el mantenimiento de unas condiciones casi constantes de lo que es el medio interno, o también llamado equilibrio. El líquido extracelular se va a transportar por todo el organismo en dos etapas. La primera, que consiste en el movimiento de la sangre por el cuerpo dentro de los vasos sanguíneos, y la segunda, que es el movimiento del líquido entre los capilares sanguíneos y los espacios intercelulares entre las células tisulares. Es decir, el primero va a consistir en cómo se va a mover la sangre por todo el cuerpo dentro de esos vasos sanguíneos. Y la segunda va a ser el movimiento del líquido entre los capilares sanguíneos y los espacios intercelulares, es decir, cómo se mueve el líquido pero entre los capilares, que son los vasos sanguíneos más chiquititos, y entre las células para bañar a la célula, como vimos en la imagen anterior. Y obviamente también el aparato circulatorio tiene un importante papel en cómo va a discurrir la sangre por todo el cuerpo y cómo va a llevar los nutrientes hacia los lugares que necesita, y también de la misma forma van a regresar por él los desechos que el cuerpo ya no necesita y que van a ser eliminados por diferentes vías, ya sea por vía digestiva, por vía renal y como dióxido de carbono durante el proceso de la respiración.
Aquí juega un papel importante entonces el corazón, que funciona como una bomba que valga la redundancia, bombear toda esa cantidad de sangre que va a llegar hacia cada uno de los lugares, principalmente hacia los tejidos para mantener la oxigenación y el aporte de nutrientes. Tenemos que esa eliminación metabólica que se va a llevar a cabo mediante el proceso de homeostasis es precisamente mantener todos los órganos en un constante equilibrio para mantener la salud o el equilibrio del organismo. Esos sistemas que van a participar pues van a ser el aparato respiratorio, el aparato digestivo, el hígado, los riñones y el aparato locomotor. Ya habíamos visto que el respiratorio, pues mediante la eliminación de dióxido de carbono, el digestivo, pues por la digestión y producción de materia fecal, el hígado porque desintoxica también de medicamentos o sustancias, los riñones que son los principales órganos de eliminación y el aparato locomotor que al final de cuentas va a provocar producción de calor, almacenamiento de glucosa o glucógeno y ciertas facilidades para que el organismo pueda moverse. Ya Hipócrates decía en ese tiempo que el organismo suele recuperar por sí solo un estado de equilibrio y que las personas se recuperaban de la mayor parte de las enfermedades aunque carecieran del apoyo de un médico porque se supone que la homeostasis es un proceso natural que tenemos en el cuerpo para mantener un equilibrio total. Pero cuando ese equilibrio llega a dañarse por ciertas enfermedades o agentes patógenos, pues llega a presentar un desequilibrio y se presenta lo que es la enfermedad. Hay órganos que van a mantener la regulación de las actividades corporales, como son el sistema nervioso y el sistema hormonal. En el caso del sistema nervioso, los receptores sensitivos van a detectar el estado del cuerpo o de su entorno. Este sistema nervioso va a estar formado por el cerebro y la médula espinal en el caso del sistema nervioso central. Algo muy importante es también una parte que se deriva de este sistema, que es el sistema nervioso autónomo o neurovegetativo que vamos a ver más adelante. En el caso del sistema hormonal, pues aquí predominan las hormonas, que son productos químicos secretados por las glándulas endocrinas y estas hormonas tienen una función de transportar en el líquido extracelular a todas partes del cuerpo para regular esas funciones celulares. Se transportan en el líquido extracelular, que ya vimos cuál es el porcentaje que tiene del cuerpo. El sistema inmunitario también proporciona un mecanismo para que el cuerpo, uno, diferencie esas propias células, las de él, de las células y sustancias que son extrañas para no atacar nuestro propio cuerpo. También tiene la capacidad de destruir al invasor por medio de fagocitosis o mediante la producción de linfocitos o proteínas especializadas que son llamadas anticuerpos. El sistema tegumentario, a través de la piel y sus diversos anexos, como son el pelo, las uñas, las glándulas, van a cubrir, amortiguar y proteger los tejidos profundos y órganos del cuerpo. Y también hay un origen de esos nutrientes que son, por ejemplo, en el aparato respiratorio que habíamos mencionado que participa en la homeostasis, pues es que la sangre atraviesa el organismo y también fluye por los pulmones y capta ese oxígeno a través de los alvéolos, adquiriendo el oxígeno que necesitan las células. Recordemos que en los alvéolos se lleva a cabo el proceso de la hematosis, que es el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. En relación al aparato digestivo, tenemos que una gran porción de la sangre que bombea el corazón también atraviesa las paredes del aparato digestivo, donde se van a absorber esos distintos nutrientes. Y obviamente, pues se absorben los nutrientes especiales de todo lo que comemos y lo que nos sirve se envía al intestino grueso para que se reúna con agua, se junte con agua, se mezcle y se forma lo que es la materia fecal para eliminar los desechos. El hígado y otros órganos metabólicos también participan para la desintoxicación del cuerpo. No todas las sustancias absorbidas del aparato digestivo pueden usarse tal como las células absorben. Necesita alguien que desintoxique el cuerpo de algunas sustancias tóxicas. En ese caso es el hígado que se encarga de desintoxicar, principalmente en el consumo de fármacos, porque el principal metabolismo de los fármacos se lleva a cabo en el hígado. Y el aparato locomotor que habíamos dicho, este permite la movilidad como protección frente al entorno, sin la cual todo el organismo, incluidos sus mecanismos homeostáticos, pues serían destruidos inmediatamente. Y la eliminación de los productos metabólicos, como ya habíamos mencionado, se van a llevar a cabo por ciertos órganos especializados, como los pulmones. Al mismo tiempo que la sangre capta ese oxígeno en los pulmones, se va a liberar el dióxido de carbono. Y en los riñones, pues con el paso de la sangre a través de los riñones se van a eliminar del plasma esas sustancias que para el cuerpo son tóxicas como urea, creatinina, ácido úrico, etc. El aparato digestivo, ese material que no es digerido, que entra en el aparato digestivo y otros productos residuales del metabolismo, pues se van a eliminar como forma de materia fecal.
Y el hígado, pues como les mencioné, va a participar en la detoxificación o eliminación de numerosos fármacos o productos químicos que se van a ingerir.